Ahora sí, buenas tardes. Soy Ángeles Jurado, soy periodista, trabajo en Casa África y también llevo el club de lectura Antonio Lozano de Casa África, lo coordino desde hace un tiempito, después del gran Antonio Lozano, también un poquito de Nato Ndongo. Eh, Hoy vamos a hacer una tertulia literaria, la primera de la segunda temporada de las tertulias literarias de CEA, del Centro de Estudios Africanos, que tiene que ver, bueno, va hoy sobre eh, los clubes de lectura africana, obviamente. Para eso tenemos a Sonia Fernández Quincose y a Ana Mascaro García. Una desde, estamos en sitios totalmente, vamos, un triángulo ahí, a Sonia en Bilbao, Ana en Palma de Mallorca, ella estoy en Gran Canaria. Sonia tiene un blog que es la absoluta referencia en temas de literatura africana, de literaturas africanas, yo creo que en español, porque no es solamente en España, sino en español, Literáfricas, que les recomiendo que consulten. Aparte de hace poco que se lanzó la aventura editorial, lleva varios clubes de lectura, tanto en el País Vasco, Navarra, Madrid, y está organizando todo tipo de actividades en relación con la animación a la lectura, lecturas africanas. Ana es trabajadora social, trabajadora social, me pusiste cara así, Mediadora cultural. mediadora cultural, exacto. Y aparte, entre sus muchas tareas, entre los muchos intereses que tiene, está la literatura y tiene un club de lectura en la biblioteca de Sant Gotleu, se llama Songoleu. Son Gotleu, Songoleu. Ujú. madre mía. También hay que llamarte Aina, no Ana. Me da igual, a ver, en teoría Aina porque mi idioma es el catalán, pero bueno, como me llamo por mi abuela Ana, que es de Granada, respeto y no me he Vale. cambiado nunca a Aina, que soy Ana, en definitiva, por Pues mi Ana está en abuela. Palma de Mallorca y además tiene un club maravilloso donde tienen muchas actividades, no solamente de animación a la lectura, lo habitual, sino encuentros, conferencias. Hace poquito, no, antes del verano tuvieron a Remel Sipi. Ya tienen programadas las lecturas hasta final de año, que son algunas cosas que nosotros ya hemos leído, Agua Dulce, lo estaba mirando un poquito por Mm. encima y tienen actividades también de conocimiento de las culturas africanas muy interesantes. Entonces, la idea es hablar un poquito de nuestra experiencia en los clubes de lectura. Hay gente aquí conectada que además pertenece a esos clubes de lectura. Contar un poco la historia, los éxitos, las dificultades, lo que vemos en el futuro y el perfil de los lectores, aunque hay muchos, y las lectoras sobre todo, que hay por aquí, y cómo vemos que están funcionando los clubes de lectura en este momento, lecturas africanas, que parece algo muy específico eh, y que a veces la gente se asusta cuando estás hablando con ellos y les dices, solamente leemos autores y autoras que sean del continente africano o que hablen sobre África, y se te quedan un poquito, no hay suficiente o es muy específico, está muy cerrado, es un tema muy concreto y no lo acaban de ver, pero yo creo que luego en mi opinión y en mi experiencia funciona muy bien y la gente está encantada, pero no sé lo que piensan ustedes. ¿Qué dices tú, Sonia? Hola, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Pues un poco lo que tú dices, estoy muy de acuerdo. En mi experiencia, que ya es bastante larga con los clubes de literatura, ha sido de muy poco interés a exponencialmente en cuanto se han empezado a difundir y conocer y pasar entre las personas a tener muchísimo más interés, ¿no? Y sí que es cierto que la gente se sigue acercando muy tímidamente a estas literaturas, pero bueno, en los últimos años se ha traducido bastante más. Las editoriales generalistas también han acogido a escritores africanos, lo cual es muy importante. Y luego los premios que se han dado, etcétera, bueno, los medios de comunicación los han puesto un poco en primera página. Y sí que es cierto que la gente algo tímidamente se va acercando algo más a las literaturas africanas. Mi experiencia es que el contagio se produce más personal que por otros medios. Esa es mi experiencia. Ujú. ¿Y Ujú. tú qué piensas, Ana? Bueno, yo creo que sí que vamos a más, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Sonia. Además, teniendo a Sonia con la fantástica página de Literáfricas,
que claro, es que nos ilumina porque nos va marcando mucho el camino de lo que se está publicando en España. También agradecerle que se haya lanzado a sacar una editorial, Libros del Baobab, que yo continuamente lo recomiendo a los lectores, que se asocien, que recibirán los libros, que está muy bien, que además también muchas más traducciones, también acercarnos a los traductores. Y no sé, para mí lo importante es que estamos intentando desplazar el centro, igual que nos decía nuestro gran Ngugi wa Thiong'o, y estamos acercando a los barrios uh, una literatura que es totalmente indispensable y que las bibliotecas, yo lo que estoy más contenta es que participamos en una biblioteca pública, es una biblioteca que está en red, entonces todas las bibliotecas de las Islas Baleares pueden acceder a los títulos que poquito a poquito vamos leyendo. No sé, es que es muy amplio, ¿eh? Mm. Podemos No, hablar muchas cosas. nosotros tenemos el problema, nosotros tenemos en Casa África, el club de lectura está vinculado a la mediateca. En la mediateca se abrió la jefa de la mediateca es Estefanía Calcines, además de la directora de publicaciones de Casa África. Se abrió en 2008 y el Club de Lectura en 2009. Y tenemos la suerte de que muchas veces pues tenemos libros propios que son los que van a servir de base a las lecturas y podemos traer a los autores o hablar con los traductores o hablar con gente Mm. como Sonia, hablar con expertos, incorporarlos a la charla sobre las lecturas. Pero yo, por ejemplo, estoy en un grupo de coordinadores de clubes de lectura de la isla y cada septiembre eh, les mando un mensaje o cada enero, dependiendo de, mira, tenemos una serie de lotes con libros de autores africanos o que tienen que ver con África. Y es un lote, bueno, que se ha ido adquiriendo a lo largo de los años y bastante amplio. Tenemos a lo mejor 10 ejemplares de uno, 7 de otro 20, de los nuestros pues pueden ser muchos más. Y en líneas generales, la verdad es que nunca nos piden. Entonces, esa experiencia que a lo mejor tú tienes con bibliotecas o con clubes de lectura, por lo menos en la isla, a mí me parece en Gran Canaria, y sería extensible, supongo, a toda Canarias, no nos pasa. Pero con lo que dice Sonia de cómo la gente se va comunicando y va trayendo amigos, a familiares, y el círculo se va ampliando, sí que nos pasa. Y una cosa que para a mí por lo menos me gustó mucho de este año en concreto fue que participamos en un encuentro de la Diputación de Segovia, donde había varias experiencias de clubes de lecturas y de otras iniciativas de animación a la lectura, y se acabó incorporando la coordinadora del club de la Biblioteca de Segovia, Esmeralda. Y Esmeralda, ahora, que antes no lo tenía presente para nada, ella sí, en Segovia, está empezando a comprar lotes de libros de autores africanos o de libros que tienen que ver recomendaciones de Sonia o recomendaciones de Estefanía, recomendaciones nuestras, y está empezando a tenerlo muy presente. Pero creo que es difícil también, y no sé cómo lo verán ustedes, porque por ejemplo cuando salen los listados típicos de Navidad o de verano de lo que hay que leer, encontrar un autor africano es muy complicado, por no decir imposible. Sí, no, son inexistentes, así de claro. No vamos a, vamos a decir cosas que no son, porque la realidad es esa. Ha habido un momento de repunte de las literaturas africanas, muy claro, y inmediatamente ha habido un bajón absoluto que han vuelto a desaparecer del mapa, o sea, no aparecen en ninguna parte. Y los premios supusieron como un pequeño aporte aquel año en el que se le dieron premios a bastantes escritores africanos, y ahí sí que hubo bastante presencia, pero inmediatamente se ha desplomado. Lo que pasa, ¿qué pasa? Pues que no se lee las literaturas africanas. Cuando ganó el premio Nobel Abdulrazak Gurnah, pues ya se vio lo que pasó, que había una gran dificultad para encontrar gente que pudiera hablar de ese escritor, ¿no? Porque era inmediatamente un desconocido. Y eso pasaría si ganaría, hombre, con Ngugi wa Thiong'o no va a pasar, porque ahí sí que habría un aluvión de gente que cogería el micrófono para hablar de él, pero con cualquier otro escritor africano pasaría, porque la realidad es esa. Sí que es verdad que exponencialmente, si hablas con gente que lleva una trayectoria larguísima en literaturas africanas,
Hace 20 años, pues vamos, un páramo absoluto. Y sí que se ha publicado mucho. Pero tú misma has mencionado uno de los grandes problemas que tiene la literatura africana es el acceso a los títulos. ¿Qué ocurre? Que si quieres echar para atrás y tirar de los clásicos, por ejemplo, un Amadou Colomba es que es imposible de leer porque está súper descatalogado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también dificulta mucho que la gente pueda estar, pues eso, leyendo literaturas africanas si no es los últimos títulos que se están publicando, ¿no? Y bueno, no siempre los últimos títulos que se están publicando es precisamente igual a literaturas africanas que deberían de estar llegándonos porque hay gente con mucho potencial en el continente africano que por desgracia las editoriales generalistas, bueno, hacen su apuesta y claro, al final es un negocio. Y ellas hacen el baremo, ¿no? Y no arriesgan tanto y al final, bueno, pues es un poco, a veces escritores demasiado comerciales, entre los que podríamos estar leyendo, ¿no? Y eso es una pena, porque es cierto, o sea, aunque la gente no lo conozca, en el continente africano bulle la escritura en muchos países, ¿vale? En otros no, por supuesto, pero en muchísimos países hay muchísimos escritores con obras estupendas, etcétera, pero no se apuesta por esas literaturas. Ujú. Bueno, yo lo he dicho Sonia, pero bueno, creo que se está aumentando, pero claro, es que nos encontramos con un montón de títulos descatalogados. Yo en lo personal me he convertido, mi casa está llena, llena, llena de libros porque es libro que se publica y si puedo lo reservo y me voy enseguida a comprarlo porque digo, es que si no se va a descatalogar. Por ejemplo, el libro de Mi carta más larga, yo iba detrás, 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 se publicó, lo compré y después he visto, porque vosotros lo reeditasteis de Casa África y creo que vuelve a estar descatalogado. Leer El bebedor de vino de Palma, leer libros que continuamente salen en otros libros o tal, resulta totalmente imposible. Y en las listas de bestsellers y de recomendaciones de Navidad, como dices tú, Ángeles, no solimos salir. Sí que es verdad que vamos en aumento, sí que es verdad que cuando recomendamos a un lector, pero tiene que ser un lector asiduo, algún libro, suele gustarles. Y se suele enganchar las personas. Es verdad que se enganchan bastante. Yo, por ejemplo, el que recomiendo siempre un montón es el Todo se desmorona de Chinua Achebe. Y la verdad es que es un libro que gusta y entonces pues a partir de ahí a lo mejor te enganchas a otro y quieres leer más. Pero bueno, complicado. Y lo de Abdulrazak Gurna, que nosotros lo comentamos el sábado pasado en el club, aquí está Trini desde Menorca. Ah, y claro, es que cuando se publica, yo que no lo conocía, no tenía manera de leerlo, porque después se ve que se volvió a reeditar. Tú, Sonia, estás más al día de las editoriales, porque nosotros al fin y al cabo te seguimos a ti. Literáfricas nos abre un abanico muy grande a la hora de leer, por lo menos a nuestro club. Después también estar en contacto con otros clubs, Casa África, también estar en contacto con otros clubs. Yo estoy muy en contacto con Remei Sipi en Barcelona y entonces ella me dice, Anita, que me llama Anita, ¿has leído este libro? Lo tal, y si no lo he leído, pues mira, nos vamos acercando. Cuando yo me entero de un libro, igualmente se lo digo. Y bueno. Ahí Sí, Sí, yo bueno, estamos. creo, yo quiero decir que muchas gracias por todos los halagos que estáis haciendo a Literáfrica, porque Es que me no, pero, encanta. no, pero aparte de Literáficas, por ejemplo, también la super labor que ha hecho siempre Casa África, también Mm. con un catálogo estupendo, ¿no? Que también ahí hay que reconocer también esa labor. Y otras pequeñas editoriales que han desaparecido, porque este camino es durísimo, porque salir a flote puedes tener un título que te pueda ser un poco boom, pero la realidad es que no, una minoría, muy minoría, la que está leyendo literaturas africanas. Y aquí sí que creo que igual nosotros hacemos un poco de fenómeno, un poco de espejismo, porque como a nuestro alrededor sí que dinamizamos y sí que vemos que se va aumentando, nos parece que realmente la gente lee más. Y sí que lee más lo que comento, un poco en nuestro entorno, la gente.
Pero así a nivel general, yo las cifras muy tímidamente, y sigo insistiendo, van para arriba, pero muy tímidamente. Y sobre todo porque ha dicho Ángeles, porque los medios de comunicación son muy importantes. Si no sale en una televisión un escritor africano, escritora africana, etcétera, etcétera, es que no, es muy difícil que la gente, con el boca a boca puede resultar un título, no te digo que no, pero que se dé esa dinámica de que la gente empieza a leer literaturas africanas es muy difícil, porque encima aquí lo que pesa sobre todo es la imagen que tiene el continente africano. Y la imagen que tiene el Mm, continente africano todos sabemos cuál es. Y aunque es verdad que se le está dando la vuelta y que hay gente que, bueno, que está haciendo una labor magnífica en ese sentido para destrozar todos los estereotipos que hay, esos estereotipos siguen pesando. ujú. Es que la Perdona, cosa que... Ángeles, pero yo sí que quería comentar con el tema de estereotipos. Ahora os voy a enviar a todos el barrio donde trabajo, porque creo que es lo importante, que el club de lectura está situado en Songoleu, que es un barrio de Palma, que si lo miráis, todas las noticias van a ser negativas y todo el mundo habla sin nunca haber venido. Entonces, uno de los objetivos era a partir del club de lectura africano, pues acercar a personas que nunca se hubieran acercado al barrio Songoleu, porque la gente ni ha pasado por la calle principal y te habla de Songoleu como si lo conocieran más que tú, que llevas ahí 17 años trabajando. Entonces, pues esto también era un objetivo importante del club de lectura, que creo que además se va cumpliendo día a día. Am, También tener un horario de biblioteca y potenciar las bibliotecas de barrio, no solo las bibliotecas del centro, porque hacerlo en el centro de Palma era como muy fácil, iba a venir mucha gente desde el primer día que empezáramos. Pero empezamos una persona sola, o empecé yo, vino nuestro padrino en Bujika Bundabadi, nos acompañó el primer día y me traje a mi marido y mis hijos para que hubiera alguien, pero es que no éramos nadie más. Y poquito a poquito, pues bueno, somos un grupo, hay un grupo bastante estable y ahí estamos. Mm. No, Lo nosotros yo creo que siento, pero quiero que conozcáis nuestro barrio. no, está muy bien, es una experiencia muy bonita y sobre todo de dinamización de un sitio a través de la cultura y genial. Y construcción de comunidad. Nosotros es que tenemos una experiencia diferente porque, claro, estamos en una Ya, institución que tiene una mediateca pública, que hay mucha gente que no sabe que tenemos una mediateca pública muy bien surtida, que es una de las mejores. A lo mejor la Fundación Sur tiene una mediateca mejor, pero si quitamos los fondos de la Fundación Sur, a mí me parece que en español o en España es probablemente la mejor mediateca en contenido, bueno, por no hablar de la única o de las pocas en contenidos africanos. Y luego además el trabajo de publicaciones. Tenemos la suerte de que además podemos no publicar muchas cosas porque hacemos muchas actividades diferentes en diferentes campos y se reparte el presupuesto que además ha disminuido. Entonces el tema de las publicaciones pues va de aquella manera. A lo mejor sacas un par, dos, tres libros y suerte al año. Pero estamos en contacto con gente como Sonia, en su momento con Antonio Lozano, con diferentes personas que te van proponiendo a gente a través de Sonia, aunque ya conocemos el Festival A, que conocimos a Lola Sonegin, que es uno de los casos de éxito, yo creo, de literatura africana y principalmente, supongo, por lo Sí, que dices, bastante que salió en insólito. el país y no sé en qué edición va ahora, Cuarta. cuarta o tercera, cuarta. Y está funcionando muy bien, es un libro muy agradable, bueno, duro, pero muy agradable, se lee muy bien. Y ella es una persona maravillosa, entonces cuando la pones delante de una cámara o cuando la pones delante de un periodista y empieza a contar la historia y la puedes ver, sobre todo que tuvimos la suerte de poder traerla a la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, la tienes hablando ante un medio, pues es verdad que eso abre una puerta a que más gente se interese, conozca y quiera leerlo. Y tuvo mucho éxito en la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, que no sería lo normal. Entre el club de lectura y más gente que se interesó, pues vino muy bien, funcionó muy bien. Hemley Boom también, y de repente encuentras cosas diferentes, porque yo creo que uno de los sanbenitos que tiene, aparte de la mala imagen del continente africano, pobreza, guerra,
y todos los desastres juntos, migraciones, hambre, enfermedad, todo, es que hablamos de o muchos textos no se conocen y muchos textos tienen que ver con el drama o con una visión muy negativa de la vida o lees una cosa que te dan ganas de cortarte las venas y tirarte por una ventana. Y hay de todo. Hay cosas que son así un poquito, cosas muy densas, cosas muy duras, pero también hay cosas más ligeras. Nosotros hemos leído desde cómica ya de Yopugón hasta la epopeya mandinga, poesía, novela, cuentos, de todo. Y puedes encontrar, hay poco publicado, es verdad, pero puedes encontrar un poquito de todo. Yo creo que hay sitio para todo el mundo. Y yo creo que también tenemos el problema de que, aunque a veces en las ferias del libro o en los medios de comunicación te digan que se lee o que suben las ventas de libros, luego en realidad, y están funcionando a lo mejor los clubes no, los talleres para aprender a escribir, los talleres de escritura creativa o los clubes de lectura, eh, desgraciadamente mucha gente cuando lee quizás autoayuda o lee cosas que... ah, cosas muy ligeritas. A veces es verdad que tú haces con tu tiempo lo que quieras y lees lo que te parece más oportuno en cada momento, pero que no se lee tanto como se debería leer y no se lee tan bien como se debería leer a lo mejor. Y entonces en ese panorama yo creo que además se interesen por el continente africano o por literaturas africanas es muy difícil. Pero bueno, es lo que veo yo desde fuera, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, es que yo siempre lo he mantenido, te quiero decir, que los lectores son lo que son y tú ofreces lo que ofreces. Entonces, claro, ahí hay una descompensación clara, porque el que se acerca a estas literaturas es gente que lee, que a mí es lo que me gusta. A mí, cuando conozco a una persona y me dice, no, yo me acerco, es que quiero leer literaturas africanas, porque yo misma soy un ejemplo. Yo soy una gran lectora, pero no había leído nada de literaturas africanas. Y así fue como inicié desde la lectura. O sea, lo normal es que una persona que sea lectora es la que tenga esa necesidad de conocer más, de conocer otros mundos, de etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que la gente lectora, como tú dices, no abunda, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario. Sí que hay gente que lee, no digo que no, pero claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de leer también? Y claro, para ciertas literaturas, pues hace falta tener mucha voluntad. Bueno, el que no es lector, claro, el que es lector, por supuesto, muchas veces es que no desconoce esa puerta, pero el problema es ese, el problema es el que tenemos enfrente, que hay poca cultura lectora. Yo eso lo tengo clarísimo, muy poca Mm, cultura lectora. Ujú. No, y luego la gente que lee mucho, porque Claro, la gente que está, no sé en los clubes de lectura de ustedes, pero en el de Casa África, eh, son mm, lectores. hay Claro, es gente, que ese es el tema. El que lee es como el que le gusta la literatura africana, le gusta mucho. Alexa, O sea, enciende salita. ¿perdón? sí. No, Ah, creo ¿no que ha fuiste tú? sido. No, yo no. Ah, perdón. Estoy sola. Alguien que habrá abierto el micrófono sin darse cuenta. Bueno, pues eso Ah, ocurre, ¿no? Entonces, y el tema ese es si no se lee, no se reclama. O sea, te quiero decir que al final el problema de todo esto es como la pescadilla que se muerde la cola, porque vosotros, Casa África, sois una institución y os vais a mantener. Pero una editorial pequeña, si llega un momento que no hay esa contraprestación, va a cerrar la ventana. Y entonces, Mm, ¿qué ocurre? Que si no se fomenta esa lectura, no hay más lectores, nunca vas a seguir produciendo títulos, ¿no? Y estamos siempre en esa rueda que no acaba nunca de ser más grande, de que haya más lectores, de que pueda generarse más lecturas, etcétera, etcétera. Y al final es como un empobrecimiento, porque siempre es como lo de las literaturas africanas, yo siempre lo uno todo a por pura voluntad, te quiero decir, lo haces todo tirando del carro, como sea, a base de gente que te lee mucho, a base de activismo, ¿sabes? Y eso es triste, porque realmente estamos hablando de literaturas. Yo no conozco ninguna otra literatura bueno, no lo sé, igual las asiáticas también tienen problemas, a no ser que sea la china o la japonesa. Pero te quiero decir que en general nadie tira del carro. Los lectores se acercan voluntariamente a leer y sin embargo de las literaturas africanas, todos los proyectos, si tienes una visión un poco de lo que ha sido la edición en España de las literaturas africanas,
pues ha sido gente que se ha empeñado con mucha voluntad, sacando horas de donde no tenía, etcétera, etcétera, y al final, pues ha tenido que cerrar la persiana, ¿no? Y eso es tristísimo. Entonces es que al final nunca va a despegar, porque no se genera. Es muy importante, por ejemplo, Ana ha comentado, o sea, las bibliotecas, por supuesto, para mí son templos, la dinamización en bibliotecas, el poner en las bibliotecas los libros de literaturas africanas para que la gente los vea. En los colegios, es que en los colegios no hay cultura, pero si yo no sabía que existían las literaturas africanas hasta que no tuve una edad ya bastante mayor, casi ni el continente africano. ¿Entiendes? Es que al final es una cuestión de educación también, es una cuestión de que estamos viviendo de margen, a espaldas de la mitad, de la mitad del mundo. O sea, totalmente. Entonces, ni sabemos de sus literaturas, ni sabemos de sus culturas, ni sabemos de nada. Y entonces, ¿cómo se va a generar un interés de algo que nos están totalmente poniendo detrás de un muro? Es imposible. Yo, en ese sentido, soy bastante pesimista. Personalmente, estoy muy contenta de la trayectoria que tengo con los clubs. La gente que está en los clubs es maravillosa. La gente que he conocido en mi trayectoria con Literáficas es maravillosa. Y por supuesto que creo en esa gente. Pero más allá, yo veo que hay mucha dificultad, porque me da pena que haya escritores en el continente africano que no nos lleguen. Y no nos llegan porque es imposible que nos llegue con las dinámicas que se están dando aquí. Simplemente. Mm. Yo estando de acuerdo en todo, tengo una visión optimista, porque creo que la construcción social y el futuro se hace poquito a poquito y semillita a semillita. Y bueno, y cada uno va poniendo ahí su granito de arena. Ah, y el ejemplo es esto. El barrio donde trabajo, que vuelvo a repetir, que claro, que parece imposible trabajar, pero ahí estamos un grupo de gente pues intentando que llegaremos a algo, pues no lo sé. Ahora, la prensa continuamente nos habla de barrio salvaje, dinamita, explosiones, o sea, es horroroso. Y el tema del continente africano, claro, es el gran desconocido, pero también es el asiático. Yo a veces pienso en el barrio de al lado donde hay mucha población china que podría tener un club de lectura parecido al nuestro. La literatura china precisamente no es de las más desconocidas en España. O sea, si me No, quitas la bueno. China, la China no, ya te digo, yo he leído muchísimo de China y no había leído nada de África. Y japonesa también. Bueno, yo no he Si me leído. hablas, por ejemplo, de Aparte de Haruki, coreana o esto, ya no te digo que no. Pero la mm, china y la japonesa, pues sobre todo la japonesa y tiene seguidores a tutipleni, la japonesa. sí, porque lee mucho la Eh, población japonesa. Pero bueno, la lo que- gente salimos de nuestras carreras y no sabemos nada del continente africano. mm, Nunca nadie nos ha dicho nada. La historia que nos cuentan es tremenda si es que nos cuentan algo. Mm, pero bueno, yo creo que construimos, Sonia. Sí, si no digo que no, si Y yo te digo que Casa yo, África y tú construís un montón. sí, en ese Y sentido nosotros ahí sí, os pero seguimos y vamos a remolque y venga, poquito a poquito. sí, pero si Yo, no, si como no, tengo una visión optimista, ya, si yo no digo que no sea bonito lo que se hace y todos los intentos por supuesto, son muy bonitos, pero el tema es que en general, o sea, lo que es sí. pues hay un déficit. Ujú. Un sí, Y en yo déficit. veo cuanto que a los lectores, sí que es verdad que las poblaciones migrantes, por ejemplo, en mi barrio hay 25% de población migrada, la mayoría africana, y se acercan nada. Y porque les interesan los libros de autoayuda, leen mucho la Biblia, las diferentes versiones de la Biblia y Ya, a pero nosotros Ángeles. ahora muy recientemente se pusieron en contacto con nosotros, pero sobre todo porque a nivel general siempre con Casa África se pone en contacto bastante gente que está trabajando con chicos que vienen, sobre todo con menores que están aquí tutelados, acogidos, gente que a lo mejor quiere ayudarles a perfeccionar el español o que aprendan español y buscan libros que sean sencillos para que en español mm, vayan cogiéndole el tranquillo al idioma. Y luego también una experiencia muy bonita que tuvimos cuando vino Armand Goss, publicado también por la editorial de Sonia, El camarada papá. ah, sí. Em, Fuimos a la prisión, al centro penitenciario de Juan Grande, en el sur de la isla, donde hay un colectivo bastante importante de personas que han venido, africanos que han venido, bueno,
están ahí, en teoría, por ser patrones de pateras o de cayucos, están allí como reclusos y ahí ellos no estaban en los clubes de lectura, aunque se reunieron por ejemplo, con Dago Comenan para charlas y para historias de... Pero hay como 3 clubes de lectura y empezamos a meter, fue Armand Ghost, que funcionó muy bien, ellos vinieron, un grupito que podía salir, vinieron a Casa África y estuvieron con nosotros, con nuestro club de lectura, y se pueden ir haciendo cosas en sitios donde tú no lo esperas, y hay una sensibilidad donde tú no lo esperabas, porque, por ejemplo, yo creo que lo que funciona mucho en los clubes de lectura y en general con el interés por el continente africano es que tengas... o sea, que tengas un contacto directo con personas africanas o con o un viaje o lo que sea, que te veas confrontada a esas realidades. Y en este el centro penitenciario en concreto, pues había reclusos que se estaban organizando para enseñar español a los chicos africanos, sobre todo senegaleses, malienses que había, que nos pidieron diccionarios, nos pidieron libros para eso. Luego también eh, empezaron a interesarse por las realidades del continente africano a raíz de eso, de hablar con estos chicos, y te venían con unos análisis geopolíticos de lo que está pasando, del expolio de África, la historia de África, que yo creo que no estaba en sus cabezas hasta antes de conocer a esta gente. Por eso también es importante que yo creo, que las comunidades de los clubes de lectura vayan creciendo, porque gente que al principio puede pensar que no tiene nada que ver con el continente africano, no tiene interés en la literatura africana, no hay nada que se le pueda ofrecer desde ese punto de vista, pues encuentra que sí, y encuentra una comunidad de gente que se va interesando por más cosas, se va ampliando, vas atrayendo a familia, a amigos y vas cambiando un cachito de mundo, no es una cosa así como una gran revolución, pero yo creo que son espacios donde, que es lo bueno que tiene, no solamente se lee, sino se cambia el mundo un poquito o tu fragmento de mundo y se hacen cosas bonitas y hay contacto humano y eso yo creo, bueno, estoy segura que ustedes dos tienen la misma experiencia exactamente, empiezas leyendo libros, acabas viajando, acabas yéndote a comer, cocinando, haciendo de todo con un grupo de gente afín y que cada vez es más grande, pero eso no es malo, cada vez más todavía. Ujú. No sé qué les parece a ustedes. Nosotros empezamos siempre desayunando en el marroquí, hacemos el desayuno marroquí, nos vamos al club y después acabamos comiendo muchos días. Y sí que quería comentar de lo que has dicho, es que el grupo, al final hay mucha cohesión social entre el grupo. Nos llegamos a conocer mucho porque al final pasamos un sábado al mes. Y como tú has dicho, Sonia, que al final se acercan las personas que les gusta leer, que a lo mejor no es que les interese demasiado el continente africano, sino que se acercan porque hay ese club de lectura, porque hay sitio, porque está abierto y después se enganchan. Y sí que nosotros, por ejemplo, yo veo Casa África que hacéis el libro al mes. Sí, Nosotros desde el principio ya sacamos el libro cada 2 meses, incluso hacemos parón en verano, porque al que le gusta leer también le gusta leer otras cosas, no solo lo que le dice su club de lectura. En este caso están en el club de lectura africano, pero también le gusta leer otras cosas, que si su vecino le dice, ay, pues hay que leer este, pues también le apetece leerlo y comentarlo. Entonces yo digo, mira, para dar espacio y no hacemos un libro al mes. Sí que a veces si es muy cortito lo podemos sacar en un mes, pero estamos 2 meses, 3 meses en cada libro, un poco para cogerlo de forma relajada. Y la gente es verdad que se siente muy relajada viniendo y se toma ese día como su día. Como salgo de casa, tengo mi club y es mi día. Mm, no sé. nosotros es que Mm. nosotros hemos tenido espacios más largos entre reuniones de clubes de lectura, pero la verdad es que mi experiencia personal es que la gente está como tan animada, somos muchos, pero la gente va rotando un poquito porque viaja, hay muchas personas jubiladas que tienen mucho tiempo para leer porque además le gusta leer muchas cosas y
está a lo mejor en varios grupos de clubes de lectura o incluso organizan sus propios clubes de lectura y está además yendo a conciertos, a, a todo lo que tú puedes imaginar de actividades culturales, exposiciones, están en todo normalmente. Son gente muy activa y muy consumidora de cultura, no sé si es bueno decirlo así. Pues entonces piden más de todo. Y a mí me tienen un poquito al trote. Lo único es que en este momento no, yo intento no ser tan exigente porque hay gente que piensa que si no te has leído el libro no puedes venir, bueno, no hay problema. Vienes, disfrutas de la conversación y puedes retomar el libro, dejarlo para más tarde. Hay gente que a lo mejor hemos viajado y se sumaron al club a través del viaje juntos que se sumaron más tarde y no es gente lectora, gente a la que le está costando un poquito, pero que pone toda su voluntad y todo su entusiasmo. Entonces creo que es una comunidad muy especial, fundamentalmente hay gente que es lectora y que le gusta la cultura, pero luego otra gente que se va acercando por temas africanos. Y me dicen aquí que también sería bueno que les dijera que visiten la página del SEA porque habrá más tertulias literarias y porque habrá más actividades. Entonces hay cursos, etcétera, etcétera. Estoy en la pausa Ya. publicitaria. Hola Sonia, sigue tú, por favor. Sí, no, bueno, todo lo que estáis diciendo, pues sí, es que es también parte de nuestra experiencia, ¿no? A mí yo siempre desde que empecé en este espacio, cada vez me lo he ido preguntando más, es, siempre he tenido una sensación de por qué creé Literáfricas, ¿no? ¿Por qué creé un espacio aparte? ¿Por qué creé un mundo, ¿no? Para meter ahí unas literaturas que deberían ser parte del todo, como ha dicho Ana, Mm, porque yo misma he sido lectora y a veces siempre estamos con los mismos tópicos, pero en Europa hay muchísimas literaturas de países que estoy segura que menciono aquí unos cuantos y no habéis leído ni un, bueno, seguramente ni un libro de ellos. Y eso pasa con todas las literaturas, pero especialmente con la literatura africana. Y también crear un club de literaturas africanas me creó el mismo problema, porque decía, ¿por qué tengo que hacer un gueto de unas literaturas que deberían ser parte, como dice Ana? Es decir, ¿por qué no sería un club de lectura donde también podríamos leer otras literaturas del mundo que también están igual de invisibilizadas que las africanas? Y es una cuestión que siempre es redundante en mi cabeza. Y sigo adelante. Sigo adelante porque a mí es un mundo que me ha dado mucho, yo siempre lo digo. A mí Literáfricas es lo que me ha dado a mí muchísimas cosas en la vida. Sobre todo me ha dado amigos, que yo creo que es lo más importante que se puede encontrar en este camino que llevamos aquí en la Tierra. Pero creo que eso que es necesario todavía. Sí que creo que es necesario tener un espacio específico de literaturas africanas, porque como comento, si ya no tienes un referente donde puedas acudir, ya sí que no vas a encontrar más que, si tienes mucho empeño y tu búsqueda personal te puede llevar perfectamente, porque Google es inmenso, pero sí que es cierto que luego ya sabéis cómo, no sé si sabéis un poco cómo funciona todo este mundo de Internet, que cada vez las cosas se van desapareciendo y se quedan más atrás en las páginas y todo ese tema, ¿no? Y yo, por ejemplo, para encontrar información a veces de cosas, igual tengo que irme a la página 15 o 20, ¿no? Y la gente no tiene esa paciencia y por eso sigo pensando que Literáfricas es necesario. Pero por la misma razón me da rabia, porque pienso que no debería de serlo, por eso, porque debería ser otra literatura más, como el resto, sin necesidad de que hubiera un estanco para ella, ni sin necesidad de que hubiera un club específico de literaturas africanas. Por mucho que te guste el continente africano, estoy segura que los que estáis aquí habréis viajado por Sudamérica, habréis viajado por Asia también, ¿no? Te quiero decir, compartís otras culturas, compartís otras... y eso es lo enriquecedor, ¿no? No tanto el estancarse en un... Últimamente estoy haciendo más ejercicio de literatura comparada con la africana, que creo que también falta. Meter lo que es la literatura africana, pero comparada con otras literaturas del mundo que tratan los mismos temas desde otras perspectivas, ¿no? Hacer un poco de mundo más amplio, ¿no? Si no, se me quedaría un poco, se me está quedando todo un poco demasiado reducido y yo no soy de las que reduzco. Totalmente de acuerdo. Es que ¿Querías estaría muy comentar? bien. Yo lo proponía el sábado pasado, a la bibliotecaria. Digo, ir haciendo en las bibliotecas diferentes. Igual que hay una biblioteca que hace un club de lectura súper interesante, además lo peta, ese club de lectura sí que lo tiene súper lleno.
que es de filosofía. Mm. Y además es un club petado que no, si te quieres apuntar, te dicen que no, porque hay un montón de lectores. Y me parece súper interesante. Y en esa línea, pues a lo mejor se podría hacer el mismo ayuntamiento de diferentes continentes y entonces hacerlo como más transversal. Pues vale, en esta biblioteca tenemos el africano, en el otro tenemos el de Asia, en el otro. Y además también te desplazas a los barrios y a las periferias, porque en las ciudades muchas veces la vida está muy centralizada y todo se hace en el centro. Por ejemplo, Sí, los festivales son muy importantes. Los Claro. festivales, por ejemplo, creo que que en La Palma tenéis uno de novela negra, ¿no? Pues eso es súper importante que En Palma, en en Palma. Palma. La Palma es en- Canarias. En Sí, sí, tengo Palma ahí, tenemos siempre uno me de lío. novela negra. Eso. Sí, Pues eso es muy importante porque ahí en ese eh, festival lo que tiene que haber es un literatura, o sea, por libro de supuesto, África. claro, en el Claro. club de filosofía lo que tiene que haber es un autor o una autora Sí. de filosofía. En el de tal, o sea, siempre que estuvieran presentes, pero no tanto como estanco, ¿sabes? Lo que pasa es que, por desgracia, pues yo creo que hoy en día todavía sigue siendo un referente para la gente que Mm. necesite leer esas cosas o estar metiéndose, porque si no, la gente Mm. andaría más perdida todavía de lo que ya anda. Eso sí que lo creo. Nosotros es que en el club de lectura, bueno, primero que después de la pandemia lo que estamos haciendo, yo no sé ustedes eh, cómo lo llevan, es presencial totalmente, pero nosotros lo estamos haciendo híbrido. Y hay gente que se conecta de Venezuela, México, Colombia, Dakar. Hay mucho, bueno, mucho. Hay interés en otros sitios, es una cosa un poquito. Estoy de acuerdo con Sonia en que lo ideal sería, y nosotros lo hemos intentado, o bueno, lo hacemos también un poquito, abrir la mano siempre es en conexión con África, pero a lo mejor tener a Lucía Momío, que es española en realidad, o a Bernardine Evaristo, que es británica, eh, o a Maris Condé, que es de Guadalupe, abrir un poquito la mano, que es la última lectura que hicimos, la de la historia de la mujer caníbal, pues ampliarlo a otras cosas que tengan que ver de alguna manera con África, pero que no sean tampoco exactamente africanas. Pero es verdad que el campo interesante para descubrir a autores africanos o para colarlos entre la gente es llegar a los festivales literarios y a las ferias del libro, como Aridane Criminal, que tiene un espacio negro dedicado a Antonio Lozano desde hace tiempo, que lo lleva al principio Alexis Ravelo. Y el año pasado, por ejemplo, estuvo Lauren Buke, es una sudafricana. El año anterior Paco Zamora Loboc, que es guineano. Estuvo también una nigeriana, Oyinkan Braithwaite, y entonces la gente le va empezando a sonar, lo ve en los medios, ve que hay libros de estas personas que se pueden comprar, es un festival muy chiquitito, pero poco a poco en diferentes sitios pues se va conociendo más la literatura que se hace en el continente africano. Y se va poniendo a la par que las de otros sitios, porque lo que pasa es que tienes razón totalmente, a veces se quejan de que los ponen como una especie de gueto a los autores africanos, como en un departamento estanco que no tiene nada que ver, es un género en sí mismo, y no estoy haciendo novela negra, o no estoy haciendo novela gráfica, o no estoy haciendo poesía, sino que soy literatura africana. Tampoco es eso. Mm, sí. Bueno, yo no sé si como son las 8 menos 10. Yo creo que preguntas. Sí, si la gente quiere animarse a hacer alguna intervención, su experiencia en los clubes de lectura, alguna pregunta, lo que sea, pues yo creo que es el momento. Hola, No sé si. buenas. Ah, vale. Eh, Yo no tengo ninguna experiencia en los clubs de lectura, pero sí que ahora estoy empezando mucho a leer pues lectura africana y estoy muy interesada y me acabo de instalar en Barcelona y estoy viendo como que hay muchas opciones, ¿no? Justo lo que comentaste, Ana, del Remake. barrio que has, exacto, del barrio que has comentado, aquí pues tenemos un barrio que es el Raval. Mm. Y también hay una biblioteca que, bueno, me han comentado hace muy poquito que se llama San Pau y es muy interesante porque también tienen un montón de libros de, bueno, lectura africana, ¿no? Entonces yo estoy súper interesada. Lo que sí, por lo que, bueno, me he informado,
no hay clubs de lectura africana y me parece una gran pena, la verdad. Entonces mi pregunta es si vosotras, o sea, proponéis hacer algo online para que podamos reunirnos las que estamos interesadas y bueno, y proponéis algo y podemos reunirnos una vez a la En semana o lo que sea. Barcelona, que yo sepa, está la librería La Ploma, ¿no? Y después Remey Sipe sí que hace en su barrio. Es que, claro, yo no sé dónde vive Remey. Hace un club de lectura africano. Lo que no sé exactamente dónde está situado. Online por Ujú. ahora no nos planteado. Mira, yo trabajo en un centro de salud, yo tengo una agenda complicadísima. Esto es mi placer y hago lo que llegamos a Mm, donde llegamos. Y online, pues hacemos poquito. Lo mejor online es que sigas a Casa África, que ellos ya, ujú. además, cada vez que sacan un libro, ya sacan la plataforma para conectarte. Claro. Y yo Casa lo África haría con online. ellos. Sí, 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 ellos cada Casa vez que África sacan tiene un online, libro sí, y que tiene también hay online, otro, entonces, club que es online, que es el de 2709 Books. Lo sí, que pasa es que ¿Cómo sí, sí, también es verdad. ese club, la única pega que puede tener es que se limita a formato ebook. Sí. Es la Perdonad, es que única. yo he formado parte este último temporada y lo han dejado. Ah, lo han dejado. Ah, Ah, no sabía. Porque está, ¿cómo se llama? Alejandra, Sí, sí. pues no Sandra. podía asumirlo y lo ha dejado. mm. Vaya, qué Y pena. por aquí veo conectada a mi compañera Monse Mas, que nos conocimos en Gambia en un viaje excepcional de mujeres. Y yo sé que ella, pero claro, es en Girona, ella está en Girona, yo sé que ella en su club de lectura, a raíz de conocernos, pues creo que ha ido metiendo cosas, pero claro, no es que sea un club de lectura africano, sino que ella en su club de lectura ha ido metiendo libros africanos, un poco en la línea de lo que dice Sonia, ¿no? Qué guay. Claro, no sé si Hola, Monse quiere hola, soy comentar Monse. algo. Venga, Lo que Monse, pasa Donnelly, es que no hay imagen y no no tienes sé qué luz, ¿eh? pasa. No, se ve que mi ordenador está a las últimas. Pues sí, Te yo estoy escuchamos en bien, ¿eh? Gerona en un centro de lectura y de hecho es de literatura universal, pero desde hace, pues no sé, yo creo que ya para 6 o 7 años, cada año dentro de la programación hacemos un libro de literatura africana. Ujú. Y he de decir que, bueno, que la mayoría de compañeros lo aceptan súper bien y todos ya esperan. Nosotros hacemos una lista y luego hacemos una votación. Y curiosamente, cada año, el libro de literatura africana que yo propongo, alguno que me has dicho tú, Aina, o alguno que encuentro pues, en diferentes lugares, siempre es elegido. Es decir, que sí, que si intentas introducir un libro de esta literatura, yo creo que es aceptado. También es cierto que la mayoría somos lectores. Leemos no un libro, dos, tres, ¿no? Lo que comentaba Sonia, de personas muy lectoras, por lo tanto, la literatura africana lo que nos da es un plus de una visión diferente, de un continente diferente, de una manera diferente, ¿no? Pero sí, en mi club de lectura funcionaron muy bien, ¿eh? Qué Para bien. Hanan lo que te diría es que en Casa África sí que tenemos las reuniones híbridas, que una parte es presencial y otra parte es online. Entonces, no hay ningún problema, tu correo electrónico y mira, ahí está así, María Cristina Nin, que desde Argentina se conecta. Entonces, es una vez al mes normalmente. La próxima reunión la haremos presencial totalmente, que va a ser en Puerto de la Cruz con otro club de lectura que hay en La Orotava, pero el de Pedro Suárez, pero Mm. que te apuntes y también te diría que montes tú tu propio club, ¿sabes? Si ves que hay una carencia, si piensas que tienes un colectivo, una gente que puede estar interesada, y yo conozco clubes de lectura de 3 personas, se toman un café, leen un libro juntas, lo comentan, buscan información, la amplían, buscan música. Por ejemplo, la gente de los libros del Baobab nos hace regalitos a los suscriptores con música, con cuentos especiales que a lo mejor que los autores pues dedican a los lectores, con una serie de recompensas que tú también te las puedes buscar de alguna manera, puedes buscar cómo ampliar las lecturas.
Y estoy viendo a Chus Blanco con la mano levantada. Hola, Hola. yo llevo unos cuantos años en el club de lectura que tienes en Bilbao. Y bueno, yo estoy encantada, es una experiencia increíble porque, bueno, es un lujo tener a Sonia también, que nos presenta los libros y nos lleva de la mano conociendo un montón de escritoras y escritores. Y además es un grupo que somos muy heterogéneos y aprendemos muchísimo. Y luego hay una cosa, además de literatura, yo creo que te das cuenta cada libro que lees, el desconocimiento tan profundo de la historia, de todo lo que tiene que ver con África, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy positivo también porque me estimula muchísimo las ganas y la necesidad de conocer mucho más sobre África, ¿no? En otros aspectos. Y bueno, yo desde luego me parece una experiencia, para mí ha sido muy, muy positiva. Estoy encantada. Nosotros tenemos en la última, ¿cómo se llama? La última reunión que tuvimos, Esmeralda, la de Segovia, nos estaba contando es un libro de Maris Condé donde hay un personaje que se pone agua de yo como perfume. Y esa mujer se fue a una perfumería a oler el agua de yo, a preguntar cómo era el agua de yo para hombre, para saber cómo olía. Hay gente que a lo mejor ve, claro, referencias a música, busca la música en internet o hablan del Kenkeyibá, de algún tipo de infusión o lo que sea, van a buscarlo, no sé, que despierta, te abre las puertas a otras cosas que tú no conoces o Claro, te juega con tu curiosidad. Entonces es una experiencia muy sensorial y muy divertida, yo creo. Es sí, que hay pero lo que libros que dice Chus, huelen. sí, Perdona. lo que pasa es que lo que dice Chus es súper importante O porque sea, la realidad es que el acercamiento a unas literaturas tan diferentes lo que te hace es abrirte puertas que nunca hubieras imaginado, ¿no? Pero a nivel humano, te quiero decir que al final te estás uniendo con otros seres humanos en otra zona del mundo que han vivido unas experiencias que tú desconocías, ¿no? Y es un poco lo que te hace, yo siempre digo que los libros lo que provocan, lo que tienen que provocar sobre todo es un acercamiento, ¿no? Que sean puentes, como decían Pateva, ¿no? La verdad está en el medio, ni es la tuya ni la mía, se nos tenemos que acercar un poco los dos, ¿no? Y entonces el libro es el puente, ¿no? Entre un mundo que desconocemos y un mundo al que vamos a conocer, ¿no? Y eso que dice Chus es una de las cosas mejores que tiene leer, que eso no tiene que ser literaturas africanas, sino literaturas de cualquier parte del mundo, que al final lo que te hace es meterte en la piel de otras personas, vivir otras situaciones, sufrir con ellos, amar con ellos, ¿no? Y ver incluso soluciones que nunca hubiéramos pensado en otros pueblos, etcétera, otras formas de afrontar los problemas, otras formas de convivir, otras formas de relacionarse, otros lenguajes, porque a veces el mundo de las palabras es maravilloso. Hay libros, yo he flipado, ¿no? O sea, hay palabras, yo tengo en mi perfil de WhatsApp sagubona, ¿no? Sagubona es ese saludo que ya sabéis todos, Tulú, que solamente con decirlo le estás diciendo a la persona de enfrente, te veo, existes para mí, eres importante. O sea, no le estás diciendo hola. Todo ese tipo, todo ese mundo, o sea, que nos enriquece a todos, y que es lo maravilloso que tiene, como comentáis, las literaturas, el leer, ¿no? Al final. Y con África, pues claro que pasa, porque bueno, los que somos unos enamorados de África, me acuerdo de Antonio Lozano que siempre decía que cuantos más seamos mejor, pues queremos compartirlo también, ¿no? Y también a mí me gusta el encuentro con la gente como vosotros, que amáis el continente también, que vibráis con esas literaturas, ¿no? Y que os encanta compartirlas, y cuando estáis en los clubs os quitáis la palabra, y es una pasada el ver ese bullicio, porque al final lo que te está llegando es la historia de la gente, ¿no? La historia de la gente que te está contando, ¿no? Las voces, y eso es lo más maravilloso de los clubs de literatura, yo creo. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiere intervenir. Llevamos una horita hablando de literatura y de clubes de lectura y está muy Yo bien. solamente qué quería guay. decir, porque yo creo que no vamos a estar aquí hablando todo el tiempo un poco de... Yo siempre digo que no hay que leer literaturas africanas porque sean literaturas africanas. Tienes que recomendar los libros porque te han gustado,
porque has vivido con ellos, porque los has disfrutado, porque te han dado conocimiento, por lo que sea, pero porque tienen algo que te ha hecho vibrar. Y entonces es cuando la tienes que compartir. No solamente por decir, léete algo de literatura africana, o yo voy a recomendar algo de literatura africana. No, yo muchísimas veces no recomiendo libros que caen en mis manos, porque me parece que no son merecedores de ser recomendados. A mí, por supuesto, yo respeto todas las opiniones, y un libro que a mí me ha parecido que no tiene ningún valor, a otra persona le puede parecer lo contrario. Si a ti te parece que tiene valor, si crees que tienes que ser conocido, transmítelo. Eso es lo que yo siempre pido, que se difunda, que se hable, que se comente, para que la gente acceda más. Sí, es verdad, porque además, hombre, hay cuestiones objetivas de calidad de un libro, etcétera, de lo que es un buen escritor y todo esto. Hay cosas Sí, que no eso se sí. discuten, pero luego está que el libro te llegue en el buen momento, que tú lo sepas, que te enganche, que lo sepas disfrutar, que te guste. Luego está la parte personal tuya, que estés en ese Claro. momento preparada para un libro o no, que te toque o no. Entonces, tiene una parte subjetiva súper importante también. Hay libros que son el culmen de la literatura universal y yo no puedo con ellos, y es legítimo. Libros que no me terminé, libros que son una chorrada a lo mejor, pero que los disfrutas mucho. Entonces, es un mundillo muy interesante, muy divertido y muy personal. Pero es verdad que tú eres una persona muy exigente, o sea, muy exigente con la literatura, pero claro, es que hay que marcar, yo creo, un, un nivel. Es cierto que porque algo lo haya escrito una persona africana o porque trate sobre el continente africano, no va a misa, sino que tienes que No. exigirle un mínimo nivel, una calidad y unas cosas como para que trascienda, y no cualquier cosa va para adelante, básicamente. Nosotros Así que una de las críticas que hicimos el sábado pasado a Abdulrazak Gurna en el comentario era que parecía una mente blanqueada. Y que parecía no tanto una mirada tan interna del continente africano, no desde dentro, sino como desde afuera, como si fuera una narración de un europeo sobre el continente. Era la novela Paraíso. Y ese fue un vale. comentario que lo hicieron diferentes lectores, no solo uno, que es un comentario y es una visión. Pero a veces, pues sí, esto, no porque sea un escritor africano, siempre. Ya, bueno, es que eso estás abriendo un Ya. melón, que no tenemos tiempo de hablar aquí, porque eso es un melón muy gordo el que acabas de abrir. Es que yo De- teniendo el muy guatongo, lo siento mucho. No lo perdono a la Academia de los Nobel. No se lo van a dar nunca. Llevamos años. Olvídate. No interesa para nada que la gente lea esto. No interesa para nada. Pero A bueno. nosotros, no sé si a lo mejor tú quieres también comentar alguna, no sé, alguna lectura que te haya chocado la recepción o lo que sea. Nosotros, bueno, de todo, pero de las últimas, yo creo que una de las lecturas que más reacciones provocó adversa fue la de Lauren Buques, que leímos, ay, espérate, Las Luminosas. Y es una novela medio de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, un asesino en serie, un potaje interesante, que además es en Chicago, en Estados Unidos, no tiene nada que ver con África, y la gente salió indignada solamente porque la escritora es sudafricana, bla, 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 bla. Pero cuando oyes hablar a Lauren Buques, te dice que ese libro partió de una experiencia una experiencia de el asesinato de una persona que ella conocía, de una mujer relacionada con ella, por su novio, de una manera brutal, de la violencia contra las mujeres, de lo que es la violencia contra las mujeres en Sudáfrica, y que ella es sudafricana y lo lleva interiorizado, ya escriba sobre Estados Unidos o Hong Kong. Entonces, todo eso es muy relativo a la gente. En líneas generales le gustó muy poquito lo de Laura Peque, pero para mí fue un descubrimiento, me gustó mucho. Eh, Cada uno Claro, tiene, cada uno. no Yo sé en tu propongo caso, siempre Sonia. los libros, pero por ejemplo,
suelo abrir porque yo, como lo tiene que comprar el Ayuntamiento de Palma, se lo tengo que dar un año antes. Entonces ellos ya han comprado todos los libros del 2025 y ahora estamos leyendo para el 2026 y hay lectores de hace muchos años que también se ponen conmigo a ir eligiendo las lecturas que vamos a encargar al Ayuntamiento para que compren, que tenemos ese hándicap también. Lo que pasa es que a la vez, pues son libros que están disponibles para todas las Baleares, no solo Palma. Y entonces, bueno, creo que el beneficio es mayor que el sacrificio que tenemos que hacer de leer mm, atrasados, diríamos. Y el próximo libro lo ha propuesto una lectora, el de Agua Dulce, y a mí no me gusta. Pero bueno, lo ha propuesto y es el libro que ha salido. Ella verá, ella lo conducirá y ella ya veremos el próximo encuentro cómo va. Nosotros, si tienes la Perdona. posibilidad, nosotros lo que hicimos fue hablar con Marta Sofía López y Marta Sofía López fue la que nos destripó el libro y a lo mejor a De nosotros Agua nos Dulce. resultó, sí, nos resultó más complicado a la hora de leer, la forma de escribir, los conceptos y tal igual, y estabas con Mm. ella, que además a Marta Sofía le encanta y lo conoce y te lo cuenta con una pasión, entonces todos, hasta la gente a la que no le gustó demasiado la novela salió encantada de la vida y pensando que bueno, tiene que releerla o darle una segunda oportunidad. Es que Marta me dijo que se iba a conectar hoy, pero se ve que no ha podido. Me dice, si puedo me comento. Me conecto y no. Porque estuvimos hablando, porque hace participa en unas jornadas de, no sé, de 20 años, creo que las hace en Sudamérica, y participa ella y Maya Vinuesa, la Vale. otra traductora. Bueno. ¿Tú, Sonia, de algún libro que haya marcado alguno de los clubes de lectura que tú recuerdes ahora? No, por ejemplo, el que habéis mencionado, el de Agua Dulce, en Bilbao gustó mucho. Sí. De hecho, hay gente que me dice que es el libro que más ha gustado de todos los que he propuesto. Por ejemplo, Agua Dulce. Y un libro que me sorprendió mucho en el Club de Madrid fue La fiesta de las máscaras, de Chamichac, Ah, que sí. yo estaba reticente porque, claro, el problema de los clubs de lectura es que yo no conocía a la gente. Yo me enfrento a un grupo de gente totalmente desconocida para mí. Yo no sé ni su referencia, ni lo que han leído, ni lo que han dejado de leer, ni lo que esperan. Entonces, claro, cuando proponía lecturas, pues siempre intentaba que fueran lecturas un poco que pudieran gustar más o menos y tal, ¿no? Pero de repente apareció la fiesta de las máscaras y tenía dentro de mí la dualidad de llevarlo o no llevarlo, porque pensaba que había gente que le iba a producir mucho rechazo y lo llevé. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente hubo gente que le produjo un rechazo esto, pero a mucha gente fue una de las tertulias más enriquecedoras que ha habido en esa primera etapa del Club de Madrid, porque sacó muchos temas y la gente participó muchísimo, ¿no? Lo cual me sorprendió porque a veces yo misma me di cuenta de que, bueno, que es que los libros no nos llegan a todos, claro, es que es así, no nos llegan a No, todos es que igual eso. y todos no tenemos la misma perspectiva delante de un libro. Entonces, yo ahora, por ejemplo, yo propongo libros que no me han gustado a mí personalmente, pero sé que al club, bueno, habrá gente que le puede gustar, incluso que salen temas interesantes, ¿no? Entonces, Sí, es un poco más allá de lo que dices tú de la calidad literaria, que eso es otro tema. Pero bueno, ya. luego está el gusto personal, ¿vale? Pues te puedes Mm. gustar más unos u otros, pero realmente que eso sí que hay que poner en una balanza porque el club es muy variado, como habéis comentado, y hay mucha gente muy diferente con otras expectativas o lo que sea, ¿no? Que luego es otro de los temas, las expectativas ante los libros. Eso qué pasa con Lauren Beukes, que yo no digo que sea por eso, pero muchas veces cuando se dice Club de Literaturas Africanas se tiene unas expectativas sobre lo que se va a leer, que vuelva a lo mismo de antes. Y dentro de las literaturas africanas hay escritores como Lauren Beukes que sitúan sus obras en Chicago, que están hablando de otros temas, y por eso no deja de ser sudafricana. Como la persona que escribe en Latinoamérica tiene toda la legitimidad para poner su situación narrativa en el País Vasco, por ejemplo. Y esto no quita para que sea sudafricana. Entonces, claro, aquí el tema es el de siempre. ¿Quién está legitimado para estar dentro de ese paraguas? Por eso es el cuestionamiento que vuelvo otra vez al principio, me sigo haciendo continuamente. Porque claro, siempre es lo mismo. Con la colección de literaturas africanas nos pasa también, porque claro, empezamos,
o la gente asumiría un escritor nacido en Kenia que se marchó a China y que está escribiendo sobre Rusia. Pues a ver, y esa persona si te dice, por ejemplo, a mí me pasó con Leila Slimani. Leila Slimani yo la englobé en literaturas africanas y la metí. Bueno, pues en cuanto la metí en redes sociales ya me empezaron a decir, bueno, a cualquier cosa se le llama literaturas africanas. Leila Slimani se reconoce a sí misma marroquí. Una parte de ella es marroquí. Entonces, ¿por qué les obligamos siempre a los escritores a tener, como decía Masa Mengiste, me encanta, a tener que elegir entre varias identidades que tienen, ¿no? Cada vez vivimos en un mundo más global y más dual. Y al final tenemos mucha mezcla de todo. Y eso de querer intentar siempre que las literaturas africanas tienen que ser puras, que es otra cosa que nunca he entendido, lo de las literaturas africanas puras o auténticas, como si hablar de temas triviales no fuera auténtico también en el continente africano. Es que es un poco reducir todo, ¿no? Y al final es un poco lo que me molesta de estar en este Literáfricas y en estos cajoncitos. Pero Mm. comprendo que es así. No, es verdad que hay gente que no, cosas como por ejemplo, una persona, un escritor que es sudafricano, pero es blanco, es tanzano, pero lleva toda la vida en Gran Bretaña. Es nigeriano, pero está escribiendo sobre ciencia ficción en el planeta Marte. Es como que no cuadra. Y mm, que tienes que reducir a la gente, a los escritores africanos en concreto, a una cosa como muy esencialista, muy tienes que ir solamente por un camino. Eres Tutuola o eres Ngugi wa Thiong'o o Mia Couto y ya está. Bueno, Mia Couto es blanco, además. Mm. Pero que Por tienes que ejemplo, escribir de dos. Mia Couto siempre dice lo mismo. Dice, a mí me engloban en las literaturas africanas y me encanta. Dice, pero yo me siento mucho más afín a la literatura brasileña. O sea, hasta el mismo escritor te puede rebatir, ¿sabes? O sea, nuestras expectativas con respecto a lo que estamos leyendo, a quien estamos leyendo, no tienen igual nada que ver con lo que ese escritor quiere reflejar o se quiere sentir. Lo que pasa es que hay esas expectativas y esa vehiculización y al final es un poco reduccionista. Yo me pongo un poco enferma cuando la gente empieza, oh, es que no es muy africano, pero es que a ver, igual yo no soy muy vasca, pero no significa que yo dentro de mí no tenga la esencia vasca y que pueda transmitirlo en un escrito y con toda, no sé cómo decirte. Es que Sí. eso son como imágenes y expectativas que tenemos en la cabeza que no tiene por qué conducir al escritor o escritora a que tenga que hacer esos moldes exactos para que nosotros estemos contentos de tener por fin, como decía Nuruddin Farah, el somalí, decía, yo soy el escritor somalí que el mundo ha invitado a su mesa y se acabó. Ya Sí. tenemos a un escritor somalí que nos cuadra con todo el espectro que queremos de un escritor somalí y se acabó. No, hay muchísimos escritores somalíes muy interesantes que están actualmente escribiendo. Y eso es el reduccionismo al que nos lleva estos cajones al final. No sé si, como son casi las 8:15, 9:15 Sí. en la península, y la gente tendrá, todos tendremos cosas que hacer, o descansar, etcétera, leer, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es la hora de irnos despidiendo, pero no sé si quiere comentar alguien algo más, tanto ustedes dos como cualquiera de las personas que está conectada. No. Yo simplemente siempre digo que cuando hablamos con diferentes personas es el inicio de algo. Por tanto, os dejo por aquí mi mail y cualquier cosa me decís. Y si venís a Mallorca y os acercáis al maravilloso barrio de Songoleu, que no os van a matar, porque parece, porque la gente me dice a ver si ya me han robado o me han rajado las ruedas, pues no. Y llevo 17 años trabajando ahí. Pues nada, bienvenidos. Gracias. No lo digas muy alto porque lo mismo nos presentamos ahí. Te vienes al Sonia. barrio. Pues Ángeles, yo Perdona. solamente quiero añadir que todo el discurso que he tenido hoy a la tarde, yo sé que las personas que estéis escuchando no estáis dentro de ese discurso. Y es una cosa que, claro, siempre son los foros donde no deben de decirse, porque a vosotros todo lo que he dicho yo seguramente diréis, ya, si yo estoy de acuerdo, si pienso igual o muy parecido a lo que está diciendo. El problema es que el resto del mundo no está ahí en ese lado, pero nada más. Pero yo sé que la gente que está en los clubs de literaturas africanas
Yo conozco un poco también a los que conduces tú, Ángeles, y por supuesto la gente de Bilbao y la gente de Madrid, la gente de Pamplona y de Donosti que yo coordino, es gente increíble, gente que tiene muchas expectativas, que las expectativas las deja a un lado y que lo que quiere es, pues eso, acercarse a otros mundos, ¿no? Y se dejan de etiquetas y esas cosas que mucha gente, por desgracia, pues es lo que prioriza, ¿no? Mm. Bueno, si no hay ningún comentario más, veo ahí una manita, no. Eh, pues si no hay ningún comentario más, muchísimas gracias, Sonia, Ana, Gracias a vosotras. A por vosotros. disponer un poquito de tiempo para estar con nosotros, por prestarse a hablar sobre los clubes de lectura. Muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo conectando durante el día, a la gente que después lo vea a posteriori, a toda la gente que está en los clubes de lectura, a la que le gusta leer y hablar de literatura. Muchas gracias a todo el mundo.